Hola y bienvenidos nuevamente. Ahora que pasamos por los prólogos de la enciclopedia, iba a decir fenomenología, enciclopedia, nos vamos a adentrar al cuerpo del texto mismo, ¿ok? Así que quiero hacer, como parece costumbre, algunas advertencias o llamar la atención acerca de algunas cosas, ¿ya? Algo que se va a hacer notorio, como viene siendo la enciclopedia uno de los textos principales de Hegel, ¿no? No hay desperdicio de tinta. Hegel es especialista tanto en matices como en condensar mucho contenido en pocas líneas. Los términos que ocupa tienen una enorme carga de significado, en parte porque remite a cosas que podemos hallar en distintos lugares de sus distintos escritos. De hecho, yo estimo que no es posible extraer todo el contenido de un párrafo o de un parágrafo en este caso en una primera lectura. Nosotros ya habíamos dicho, ¿no?, que Hegel requiere lecturas constantes, no solamente por la dificultad, ¿cierto?, sino porque Hegel mismo, como va elaborando un sistema que se autodespliega, ¿no?, y se hace cada vez más complejo y más concreto, los textos hegelianos en general se van reorganizando en términos, podríamos decir, retroactivos, que no era muy aparente en el texto de la diferencia que vimos. Nos sirvió para entrar, nos sirvió para familiarizarnos con el lenguaje, con ciertas cosas. Pero esta otra característica que vamos a empezar a ver y que es extremadamente notoria, sobre todo en la fenomenología, hay que tenerla presente. Siempre nos dicen que Hegel es difícil. De hecho, es difícil, eso no lo podemos negar. No es solo por su estilo, sino que también por el contenido. Estos primeros parágrafos que vamos a ver son prácticamente administrativos para él. Tengamos en cuenta de que este texto es un texto que está dirigido a estudiantes. Entonces, estos primeros 18 parágrafos, que constituyen la introducción al texto mismo, Hegel los estimó necesarios para sus alumnos. Y por otro lado, también nos revelan lo que Hegel considera que es lo básico o lo mínimo que un estudiante que se enfrenta a su filosofía debiera tener o debiera entender o conocer. O sea, vamos a ver que lo que Hegel da por obvio en realidad no es tan obvio. Entonces la idea va a ser recorrer los parágrafos uno a uno. Yo los voy a ir leyendo y los voy a ir comentando. Esa es la idea. Ahora bien, las notas que hay de los parágrafos no las voy a leer a menos que sean breves. Quizá cite cosas de las notas, porque a veces Hegel en las notas se extiende. Lo van a ver. Si ustedes toman el texto y lo leen, se van a dar cuenta. Así que la idea, como ya dije en el video anterior, ¿cierto?, es que esta serie sea un acompañamiento de la lectura. No basta, para nada basta, quedarse con esto. Esto es solamente un acompañamiento a una primera lectura y después, a medida que lo vayan leyendo, van a ir encontrando otros matices, van a ver otras cosas que les pueden hacer más o menos sentido. Todo dependiendo de cómo entren o dónde entren y qué otras obras de Hegel conozcan. Por último, les voy a compartir un consejo que yo recibí siendo estudiante. Uno de mis profesores en la Universidad Católica de Temuco, el profesor Fuica, que nos impartió Primera Modernidad y Descartes, nos dio un consejo. Yo creo que es un gran consejo, no solamente para estudiar filosofía o lo que sea, sino que es un súper buen consejo en general. Pero yo lo voy a contextualizar a lo que nos aboca. Cuando nos enfrentamos a la obra de un gran filósofo, la idea es que tengamos una actitud de apertura. Si es que no, un cierto convencimiento de que este filósofo nos está diciendo, no digamos la verdad, pero digamos que tiene razón. Tratemos de tener una actitud positiva respecto al pensamiento. Entremos, como se dice en Chile, creyéndole el cuento. Eso nos va a permitir aprenderlo en su mérito y con mejor disposición. Entonces,
Siempre que uno enfrente un texto, idealmente tratar de dejar prejuicios o sesgos de lado. O sea, no tratar de leer a un filósofo desde un pensamiento ya estructurado en específico, por lo menos para entenderlo. Para criticarlo, por supuesto que se puede hacer y eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Pero para entender a un pensador, tenemos que sumergirnos en su forma de pensar y tratar de empaparnos de eso para que el ejercicio del pensar, en el fondo, tratemos de reproducir de alguna manera o comprender la forma en que este pensador ve la realidad. Ahora, con Hegel es exactamente igual. Ahora que vamos a entrar a la enciclopedia, la idea es tratar de entenderlo en su mérito, lo que se pueda, y a medida que vayamos entrando en el sistema, vayamos conociendo más de su pensamiento, podamos aplicar o sugerir alguna crítica. Sobre todo, como ya dijimos antes, ¿no? Que el mismo Hegel lo dice y también es un buen consejo, que la única crítica verdadera es la interna. Tratemos de entender la forma de pensar y si vamos a criticar, tratemos de usar la propia lógica que nos presenta este pensador. Así que, considerando todo lo dicho, y en general, vamos a entrar en la enciclopedia. El parágrafo 1 dice así: la filosofía carece de la ventaja que favorece a las otras ciencias, de poder suponer sus objetos como inmediatamente ofrecidos por la representación y de poder suponer, como ya aceptado, el método de conocimiento para empezar y proseguir su discurso. Pero también es cierto, por de pronto, que sus objetos los tienen en común con la religión. Ambas tienen la verdad por objeto, y precisamente en el sentido más elevado de esta palabra, a saber, en el sentido de que Dios es la verdad y Él solo lo es. Ambas tratan además de la región de lo finito, de la naturaleza y del espíritu humano, de su referencia mutua y de su referencia a Dios en cuanto a verdad suya. La filosofía puede, por tanto, suponer desde luego una cierta familiaridad con sus objetos. Es más, debe suponer esa familiaridad, así como un cierto interés en aquellos objetos. Y esto por la simple razón de que la conciencia se hace representaciones de los objetos antes, en el tiempo, de hacerse conceptos de ellos. Hasta el punto de que el espíritu que piensa solamente pasando por el representar y aplicándose sobre él, avanza hasta el conocimiento pensante y el concebir. Ahora bien, a la contemplación pensante pronto se le hace manifiesto que ella comporta la exigencia de mostrar la necesidad de su contenido y también de demostrar tanto el ser como las determinaciones de su objeto. Aquella familiaridad con esos objetos aparece entonces como insuficiente y aparece también como improcedente hacer suposiciones o aseveraciones o simplemente dejarlas pasar. Se presenta así, a la vez, la dificultad en establecer un comienzo, ya que un comienzo en cuanto inmediato hace una suposición, o más bien, es el mismo supuesto. La primera parte del parágrafo es fácil de leer. La filosofía no supone su objeto de estudio, o el que estudia, ni el método, digamos el cómo, como lo hace la ciencia empírica. Podemos agregar también de que las ciencias usan conceptos metafísicos para expresar sus verdades, ¿no? Estos conceptos son los que la filosofía elabora y hace disponibles a los demás saberes, incluyendo la religión. Ciencia, filosofía y religión tienen también el mismo objeto de estudio, la verdad o lo verdadero. En el video anterior hablamos de la distinción entre episteme y doxa, por lo menos lo sugerimos. Vamos a decir aquí que cuando hablamos de verdad, no nos referimos así a algo, un juicio por ejemplo, es verdadero en cuanto meramente evidente o resulta verdadero solo por ser o resultar cierto. Porque se pueden dar toda clase de opiniones que pueden ser de hecho verdaderas, pero no por ello son ciencia. Solo se le puede llamar ciencia propiamente tal al conocimiento demostrado como verdadero, no solamente aparentemente verdadero. Digamos que el meramente acertar a algo o simplemente enunciar algo que cualquiera podría estar de acuerdo con ello, eso solamente lo hace cierto,
porque la verdad es algo que se demuestra, no solamente se muestra. En todo caso, en los videos introductorios ya vimos la distinción entre certeza y verdad, y eso va a seguir plenamente vigente aquí. De todas maneras lo vamos a seguir viendo, y lo voy a seguir repitiendo en la medida que sea necesario, o no solamente necesario para el estudio, sino que necesario para la interpretación del parágrafo que estemos viendo, ¿no? Por otro lado, quiero enlazar esto que acabamos de ver con otra cosa que dijimos en el video de los prólogos, ¿ya? Y por eso me voy a detener a leer una parte del parágrafo. Me voy a detener en esta parte, donde dice: y precisamente en el sentido más elevado de esta palabra, a saber, en el sentido de que Dios es la verdad y Él solo lo es. Eso por una parte, y por otra, ambas tratan además de la región de lo finito, de la naturaleza y el espíritu humano, de su referencia mutua y de su referencia a Dios en cuanto a verdad suya. En la fenomenología, Hegel nos dice lo verdadero es del todo. Dios, o la totalidad, o lo absoluto, es lo verdadero. En ese sentido, todo saber finito solo tiene su verdad en relación con lo absoluto. Ahora bien, no hay que confundir al Dios de los filósofos con la representación de Dios que ha hecho la religión en términos corrientes, digamos. Dios no es el viejo barbudo sentado en un trono. Tampoco es un ser suprasensible con conciencia o personalidad, como es común en el catolicismo o más globalmente en el teísmo. En Hegel, Dios es el todo pero como actividad. Es un resultado y un inicio a la vez. Hegel lo dice en diferentes lugares como el círculo que se cierra sobre sí. De todas maneras, estas metáforas espaciales de Hegel hay que tenerlas presentes solamente en términos de movimiento, no como una representación. Por ejemplo, no hay una fuera de la totalidad, como para pensar en un círculo y estar imaginando lo que hay fuera de él. No, la totalidad no tiene borde, si se quiere. De todas maneras, esto lo vamos a ver más adelante con más profundidad, porque estamos recién en el primer parágrafo. Pero sí, es bueno advertir de que Hegel no está haciendo teología aquí. Mucho menos está haciendo ontoteología, como Heidegger y otra gente dice. Eso no es así. Respecto de la segunda parte de la cita que leí antes, donde dice además tratan a lo finito, eso no es casual. Ontológicamente hablando, todo lo finito solo es, podríamos decir, tiene ser, en referencia a lo absoluto o lo infinito. Esto se les va a hacer familiar luego, porque va a ser una idea que va a ser recurrente, ¿no? Su ser es esa referencia misma, la relación. Pero vamos a decir por mientras que la subsistencia de todo lo que es, digamos, lo que se ha denominado comúnmente en la tradición ente, le es dada desde lo metafísico y de hecho lo constituye. Eso que nosotros normalmente consideramos realidad, Hegel lo menciona aquí como naturaleza y espíritu humano. Y esto ya lo vimos en los videos introductorios respecto a la conformación del sistema, ¿no? De lógica, naturaleza y espíritu, como concreciones de la totalidad. También tengamos presente que en este primer parágrafo hay un doble registro. Al comienzo, Hegel empieza a hablar desde sí, pero cuando dice la filosofía puede, por tanto, Hegel muestra una crítica. El sentido común se hace representaciones antes de hacerse conceptos, ¿ya? Y eso está relacionado con la certeza y la verdad. En las representaciones, ¿cierto?, que en este lugar son, digamos, resultado de la contemplación acrítica de lo real, son solo certeza. Hace falta un proceso reflexivo de la conciencia para superar la inmediatez y la ingenuidad de la certeza y así llegar a la verdad. Esto es un proceso que Hegel describe y que es, digamos, el móvil de la fenomenología en general. Y esa reflexión es la actividad filosófica misma. No es, digamos, la filosofía no es simplemente una contemplación acrítica de la realidad. Ahora bien, la figura de la reflexión no es desconocida en la metafísica antigua. De hecho, en Aristóteles ya existe. Pero la reflexión ahí
siempre es reflexión exterior. Cuando veamos los posicionamientos de la conciencia respecto a la objetividad en el concepto previo, nos va a quedar más claro eso. De todas maneras, Hegel va a ir preparando el camino para allá. A medida que vayamos avanzando los parágrafos, va a ir desplegando lentamente sus propios conceptos. Sí es bueno advertir, como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que lo puro, lo simple, lo exterior y lo inmediato son en general en Hegel cosas que están o carentes de desarrollo o cosas derechamente defectuosas, si se quiere. Cuando veamos que Hegel habla de cosas simples, cosas puras, o que habla de cosas exteriores o algo inmediato, nosotros ya tenemos que estar prevenidos de que Hegel va a seguir elaborando eso y probablemente lo critique. Veamos ahora el parágrafo 2. La filosofía puede determinarse, para empezar y en general, como contemplación pensante de los objetos. Si por otra parte es verdad, y se verá desde luego que lo es, que el ser humano se distingue del animal por el pensamiento, resulta entonces que lo humano es humano por ser causado por el pensamiento y solo por esto. Sin embargo, siendo la filosofía un modo peculiar de pensar, un modo mediante el cual el pensar llega a ser conocer, y precisamente conocimiento concipiente, este pensar de la filosofía mantendrá una diversidad respecto de aquel pensar que actúa en todo lo humano, es decir, del que causa la humanidad del humano, por bien que siendo también el pensar filosófico un pensar idéntico a este, hay en sí solo un pensar. Esta distinción enlaza con el haber humano de la conciencia, fundado por el pensar. No aparece en primer término bajo la forma de pensamiento, sino como sentimiento, intuición o representación. Formas que hay que distinguir del pensamiento en cuanto forma. Enlazado con el parágrafo anterior, Hegel acá distingue la actividad de pensar filosófica del raciocinio del día a día, o del sentido común si se quiere. Así como una opinión no es ciencia solo por afirmar algo que muestra ser cierto, el pensar común tampoco es filosofía, aunque muestre algo que sea cierto. La forma del pensamiento, digamos, puro en términos de nous, si se quiere, para quienes estén familiarizados con la filosofía antigua, con el nous de Anaxágoras, que rescata Aristóteles, es distinta del pensamiento representacional, o meramente intuitivo, o del sentimiento tomado en cuanto tal, desde el punto de vista de Hegel. ¿Okay? Ahora bien, está implícito en el pensar que actúa en todo lo humano que, por un lado, todo lo que nosotros consideramos humano lo es en virtud del pensamiento. La naturaleza no es humanidad. De hecho, en este punto podemos adelantar una crítica de muy largo alcance que hace Hegel en varios puntos de su obra. No hay lo que normalmente se conoce como naturaleza humana. Digamos, como si el ser social y racional estuviera determinado por impulsos naturales. Esta es una idea que puede observarse en filosofías previas, por ejemplo como en Hobbes, y que ha renacido o se ha mantenido gracias a la posmodernidad en general y algunos pensadores ilustrados. Por otra parte, el pensar está presente en toda actividad humana. Entonces, la contemplación pensante aquí no es una contemplación pasiva, es una contemplación activa. Podemos entender que este pensamiento puro, este nous, una vez se realiza en la naturaleza y el espíritu humano, es contemplado en su realidad efectiva. Así nosotros lo que contemplamos siempre es una realidad plenamente racional, actual y efectiva. Puede ser confuso que Hegel hable de pensamiento como si el pensamiento fuera algo material. Hay que tener presente que Hegel no es un mero idealista en cuanto a lo que normalmente se expresa como tal. Tanto en divulgación como en algunos manuales se habla del idealismo como si los filósofos idealistas tienen la realidad solamente en el pensamiento o en el espíritu, donde este espíritu es visto como una abstracción. Eso no puede ser más lejano que Hegel. De hecho, en nuestro recorrido por el texto de la diferencia vimos ya que, por ejemplo, Fichte puede ser considerado en su propio mérito como ideal realismo, y lo mismo vimos en Schelling. De hecho, tanto Schelling como Hegel buscaron superar este dualismo de sujeto-objeto, o de esta oposición irreconciliable entre realidad e idealidad.
para que no caigan cuando escuchen, no sé, videos, por ejemplo, no sé, en TikTok, en YouTube, qué sé yo, que hablen del idealismo de este modo, para que tengan presente de que el idealismo es bastante más complejo y es bastante más sustancial, si se quiere. Hegel tampoco es un espiritualista, si se quiere, ¿no? Y tampoco es un platónico ortodoxo. De todas maneras, en esos textos de la diferencia igual dijimos varias de estas cosas y las vamos a seguir viendo. Hegel lo va a seguir reiterando y lo va a ir exponiendo de manera más clara. Recordemos que el texto de la diferencia, que Hegel lo escribe en su juventud, si se quiere, lo estamos contrastando con un texto de completa madurez. O sea, esta edición de la enciclopedia salió un año antes que falleciera. Ahora, Hegel hace una enumeración aquí de lo que en antiguo se llamaban facultades del alma, pero tenemos que pensarlo más desde Kant, o que Hegel está pensando más en Kant cuando hace esta enumeración, ¿no? Como vimos en los prólogos, Hegel toma como base los niveles distinguidos en la crítica de la razón pura, digamos, sensibilidad, entendimiento y razón. Entonces, como vimos en el primer video de la diferencia, estos no son niveles separados de la conciencia transindividual, digamos que son operaciones suyas que se dan en simultáneo como modos del pensamiento. Por eso el parágrafo dice que el pensar actúa en todo lo humano, aunque se distingan distintas facultades, si se quiere, todas esas facultades son el pensamiento mismo. Ahora bien, este parágrafo 2 tiene una nota, y esa nota es bastante larga, por lo que no la vamos a leer. Pero buena parte del contenido de esa nota ya lo vimos en los prólogos. Primero, Hegel aborrece la separación que hace la teología ilustrada entre sentimiento y razón, como si esta última contaminara o le quitara pureza al sentimiento, cosa que Hegel trata en parte en la fenomenología, en la sección autoconciencia, en una parte que se llama el fervor. Por supuesto que eso no tiene sentido en términos hegelianos, y esto se enlaza con el contenido del parágrafo porque la religión también es racional, y es esa racionalidad lo que la hace ser humana y lo que le hace ser religión en cuanto tal, de hecho. Entonces, si nos acordamos de los prólogos y de la cita que hicimos de Hinrichs ahí, vamos a ver que aquí Hegel reitera esta crítica que hizo Schleiermacher en relación al tema del sentimiento, ¿no? Al hacer esta conexión del sentimiento de la religión con el animal, pero aquí es muchísimo más cauto que lo que fue en ese prólogo de Hinrichs. Tengámoslo presente, por eso que también es que quise leerlo en los prólogos, para que cuando lean la nota se acuerden de eso. En realidad a eso lo que alude Hegel. Ahora esto lo quiero complementar con otras dos citas. Una de estas citas es acerca de una recopilación que se hizo de un curso que se llama en realidad, fue editado así, las lecciones sobre las pruebas de la existencia de Dios. Esto Hegel lo impartió el año 29 como un curso extra. En la lección tercera, Hegel dice: la fe, que rechaza el conocimiento como tal, tiende por lo mismo a vaciarse de todo contenido. En este mismo texto de la diferencia, pero en la nota 573, cerca del final, podemos leer también esto: la fe invita al saber a entrar en el objeto y no se mantiene alejado, enfrentado a él. Estas citas también contienen una crítica de largo alcance. Digamos que Hegel critica la noción Hegel critica la noción de Dios como un ser abstracto, tanto en la teología medieval como en Jacobi, en Schleiermacher, en Kant, incluso en Kierkegaard. Después vamos a establecer una cierta relación entre esos dos autores. Bueno, pero vamos a seguir con la nota. Hegel va a reiterar en la nota que el pensamiento no deja actuar nunca en lo religioso, ni en lo jurídico, ni en lo ético. Además, agrega que la actividad y los productos del pensamiento están ahí presentes y están ahí contenidos. Porque no es lo mismo tener sentimientos y representaciones determinados por el pensamiento que tener pensamientos sobre tales sentimientos o representaciones. ¿Qué pasa? Que en Hegel el terreno de la religión es lo racional y Dios es racionalidad viviente. La infinitud del pensamiento supera la finitud de la representación y así alcanza su plenitud. Porque el pensamiento, insisto, en términos plenamente hegelianos, digamos en términos ontológicos si se quiere,
es tanto la forma como el contenido de esos sentimientos y representaciones. Entonces, hay que tener presente desde ya, para que estamos en estos primeros 2 parágrafos, de que el pensamiento no es una mera facultad intelectiva de una persona, no es solamente el fenómeno psíquico. Esas son, podríamos llamarle expresiones, o no manifestaciones, digamos, formas menores, si se quiere, del pensamiento como tal. El pensamiento de Hegel no es solamente la actividad de pensar de alguien. Eso hay que tenerlo súper claro desde ya, porque si no, vamos a caer en una lectura psicologista de Hegel. Y ahí no nos va a hacer nada sentido. Por otro lado, quise citar ese texto breve de las pruebas de la existencia de Dios con otro propósito. Hegel en la nota dice que las pruebas metafísicas de la existencia de Dios están obsoletas en su tiempo. Y eso es porque Kant había criticado de manera bastante dura tanto a San Anselmo como a Santo Tomás. Ahora bien, Hegel es en cierto sentido defensor de esas pruebas, al menos defensor en cuanto a espíritu. De hecho, Hegel critica a Kant por hacer una lectura y una crítica desde el nivel del entendimiento. ¿Ya? Hegel acusa a Kant de no comprender la naturaleza especulativa de Dios. También critica, de paso, la inmediatez de la postura de Jacobi. Ahora bien, Hegel sí rescata algo de Jacobi, y lo vamos a ver más adelante, que es una crítica que hace Jacobi en relación a que no es posible llegar a lo infinito desde lo finito. Hegel está de acuerdo con esto, y por eso es que para él las pruebas, digamos las vías tomistas o la prueba ontológica de antaño es defectuosa, más no falsa. Ahora, en estos tiempos donde la religiosidad se ha degradado en términos culturales, si se quiere, en cuanto a su valía, cabe preguntarse si se puede probar la existencia de Dios. Si uno conversa con alguien cualquiera en la calle, probablemente diga que no. Ahora Hegel opina que sí, pero se requiere un desarrollo dialéctico de lo infinito, pasando por lo finito y retornando así. Es posible, yo no estoy sugiriendo esta lectura, pero es posible que el sistema hegeliano en su totalidad pueda ser visto como una colosal prueba de la existencia efectiva de Dios. Eso sí, siempre entendiendo que el Dios en Hegel no es el Dios católico, sino que básicamente es el todo manifestado en la comunidad humana. Reitero que, a pesar del lenguaje teológico que ocupa Hegel en estos primeros parágrafos, no nos quedemos con la idea de que él está haciendo teología. Estos parágrafos, recordemos, son administrativos. O sea, por otro lado, tampoco es ocioso recordar, como vimos en el video anterior, que Hegel estaba presionado políticamente en su actuar y en su escribir. Se estaba defendiendo de acusaciones de ateísmo, se estaba defendiendo de acusaciones de panteísmo. No pudo entrar a la Academia de Ciencias porque Schleiermacher lo tildó de anticatólico. Que bueno, Hegel es anticatólico, por ahí Schleiermacher tenía razón, pero no es antirreligioso, por supuesto. Lo que sí, Hegel estima que la religión es algo súper importante. De hecho, de máxima importancia. Si toman la fenomenología del espíritu, se dan cuenta que el libro, el último capítulo es el saber absoluto, pero el saber absoluto en realidad es se podría decir que es una especie de transición al sistema. El texto como tal, la fenomenología del espíritu en sí, el recorrido de la conciencia, en realidad termina en la religión revelada. Me estoy pasando como 4 pueblos aquí, porque vamos a ver la fenomenología, pero esto quizá cuando vayamos a verlo en detalle, porque fenomenología es un texto complejo, ¿no? La sección religión es la última del desarrollo de la conciencia, ¿ya? Y en la introducción de la sección religión, Hegel va a decir de que todas las figuras de la conciencia anteriores están contenidas en ella. Tenemos que comprender de que la importancia de la religión, en términos metafísicos si se quiere, es gigantesca. No pensemos en la religión como el culto, o no pensemos en la religión como la institución, la iglesia. No,
Pensemos en la religión como una expresión de una comunidad viviente. En ese sentido, si lo pensamos bien, todo el ser humano está dentro de una comunidad viviente, está dentro de una comunidad. Nosotros somos padres, hermanos, no sé, hijos, amigos, trabajadores. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en una comunidad. Y la comunidad misma nos constituye. De hecho, nunca es ocioso recordar lo que nos dice Aristóteles al principio de la política, ¿no? Que el todo es anterior a las partes, ¿cierto? Y que ningún humano es humano fuera de una comunidad. Solamente se puede ser fuera de la comunidad como una bestia o como un dios. Y Hegel, por supuesto, recoge mucho de Aristóteles. Bueno, estos fueron los primeros 2 parágrafos. O sea, lo más básico de lo básico en la mente de Hegel. Así que hay que armarse de paciencia, porque esto se va a ir poniendo un poco más complejo a medida que va avanzando. Pero si vamos avanzando de esta manera, vamos de a poco, vamos extrayendo todo lo que podamos y lo vamos digiriendo, ¿cierto? Vamos a lograr entrar de lleno en el sistema sin fallecer ni desesperar en el intento, que esa es la idea de esto, ¿no? Así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Muchas gracias por todo. Cualquier sugerencia o comentario es más que bienvenido y nos vemos la próxima.